Elizabeth, me gustaría que nos relataras, ¿ya?, ¿cuál ha sido tu experiencia con la PRT? Bueno, para empezar, la PRT era una técnica que yo había desconocido por muchísimos años, a pesar de que tenía conocimiento de que existían algunas terapias para empezar a trabajar con la cuestión de las enfermedades psicosomáticas y obviamente con algunos estados depresivos que comúnmente tenemos los seres humanos. Como consecuencia de aquello, yo nunca había escuchado que era la PRT, nunca. Bueno, hace pocos meses, cuando fui al Festi-Yoga acá en Cochabamba, fui a mirar qué era lo que había. Entonces miré, no encontré nada, sinceramente, pero mi hija se encontró de recoger todos los folletos que había de todo el mundo. Y una vez que se retiraron los folletos, llegamos a casa y empezamos a revisar lo que había. Y ahí encontramos la cuestión del PRT. Entonces yo dije, trascendente. Ese es un término que había escuchado por primera vez, entonces no entendía qué era, digamos, ¿no? Entonces ese tema se quedó como archivado en el olvido. Meses después, exactamente un mes después, tuve un problema de salud. Fui internada en el hospital de emergencia porque tenía un proceso de peritonitis severo. Se me había perforado el intestino en 2 partes. Los médicos no me habían podido diagnosticar qué era lo que tenía. Cuando ingresé al hospital me dijeron que tenía un ataque de peritonitis. Entonces cuando me hicieron la cirugía me extrajeron 2 tumores y resulta que habían sido 2 tumores cancerosos. Yeah. ¿No? Entonces, y bueno, como consecuencia de ese hecho, entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Empecé a reflexionar sobre mi problema de salud para empezar. Y yo entendí desde mi formación, desde mi criterio, que mi problema era psicosomático. Y obviamente toda mi familia se reunió y entonces empezaron a decir, tú no necesitas terapia psicosomática, lo que tú necesitas es un buen oncólogo. Okay. Entonces Sí. vino el debate y vino la deliberación en la familia. Y al final yo aparecí como interdicta, como minusválida, no podía opinar sobre mi situación. Todo el mundo opinaba sobre lo que era mejor para mí. Bueno, entonces en ese momento, mi hija y yo, bueno, particularmente yo le dije a ella, mi problema es psicosomático, necesito buscar un buen terapeuta. Y mi hija me dijo, ¿y a quién recurrimos? Entonces yo agarré y yo le dije, busquemos la información que tenemos de la terapia trascendente. Creo que hay un terapeuta ahí, una técnica que parece interesante, y de nuevo recalco que yo no sabía de qué se trataba esa terapia. Entonces, desesperadamente empezamos a buscar los folletos, los números, habíamos tirado todo, no había nada. Entonces fuimos a averiguar hasta los organizadores del Festi-Yoga para que nos digan quién era, para que nos den su teléfono, su dirección. Entonces inmediatamente a la semana que me habían hecho la cirugía, entonces yo vine a buscar al terapeuta porque sinceramente yo no había venido a buscar sanación física, sino yo vine a buscar sanación psicosomática, porque era consciente de que la mayor parte, el 100% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Entonces, como consecuencia de aquello, me sometí a una primera sesión, hice mi primera terapia, y obviamente en mi primera terapia yo encontré yo diría que tres cosas bastante importantes. La primera, se me aplicó una técnica a través de mecanismos de respiración en los cuales mi cuerpo empezó a hablar. Mi cuerpo empezó a hablar para decir en qué parte sentía la enfermedad, qué partes de mi cuerpo me molestaban. Entonces fue increíble, pero mi cuerpo empezó a hablar. Mi cuerpo empezó a hablar y decir, bueno, me duele aquí, me duele acá, me duele allá. Y resulta que cada molestia alojada en mi cuerpo respondía a un trauma y respondía a una experiencia vivida, a una experiencia del pasado, del presente inmediato, de la infancia, de la niñez, etc. Entonces resulta que cada experiencia traumática que yo había vivido en la vida no superada se manifestaba en una molestia física en mi cuerpo. Y a partir de la primera terapia mi cuerpo habló y bueno, es que se molestaba, que era la rodilla, que era la mano, que era etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar, eso fue para mí lo más asombroso, porque yo vi algo evidente y real, mi cuerpo se estaba manifestando, ¿no? Como primer elemento. Como segundo elemento,
descubrí que yo tenía la capacidad de la sanación en mí misma. No era el terapeuta, era yo misma. Yo misma que podía llegar a generar un proceso curativo. ¿Pero a través de qué? A través del entendimiento y la comprensión de esa experiencia que yo había vivido. Volver a vivir esa experiencia y entenderla en su real magnitud. Porque normalmente los seres humanos vivimos todo tipo de traumas y experimentamos traumas en soledad. Y el hecho de experimentar esos traumas en soledad obviamente va generando seguramente grandes problemas emocionales que se van alojando en el subconsciente. Entonces, a través de esta técnica yo pude evidenciar que primero que mi cuerpo hablaba, segundo que esas emociones negativas que yo había acumulado en el inconsciente empezaron a aflorar y se empezaron a manifestar. Entonces, mis peores miedos, mis temores, mis frustraciones, todo aquello empezó a presentarse delante de mí como hechos evidentes, no hechos del imaginario, sino hechos reales con los cuales yo empecé a confrontar y a entender, y aquí viene el término correcto, de manera consciente cuál era el problema. O sea, consciente quiere decir más allá de lo que significa mi personalidad, mi ego o lo que pueda creer mi cerebro de repente, era un proceso completamente diferente. Entonces yo entendí desde una perspectiva completamente clara que los traumas que había experimentado de repente en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia o en mi juventud, no tenían razón de ser, fueron solamente experiencias que todo ser humano tiene derecho a vivir para crecer, para aprender, pero que esas experiencias habían enfermado mi cuerpo y que eso se había ido acumulando en el tiempo. Eso fue lo segundo que yo evidencié. Ahora, lo tercero, de repente esto es lo que me sorprendió más. ¿Qué es lo que a mí me sorprendió más? De repente yo practiqué a lo largo de mi vida técnicas de meditación, yoga, etcétera, etcétera, mantras, etcétera, y un montón de cosas para llegar tal vez a un estado de encontrar un chispazo de conciencia, un darme cuenta de repente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Pero a través de esta técnica uno llega a tomar conciencia espiritual, o sea, se despierte mi parte consciente, mi parte divina de repente. Y esa parte consciente empieza a generar en el cuerpo una gran energía. Y esa energía recorre todo el cuerpo y empieza a sanar cada órgano. Pero es una energía que viene, podríamos decir, de un plano superior. Y ese es el tercer efecto que genera esta técnica. Y es increíble de repente, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado para mí, después de cada terapia, es seguido en terapia. ¿Por qué? Porque obviamente la experiencia primera vivida en la consulta con el terapeuta me da pautas, me hace enfrentar, me hace superar mis miedos, mis temores. Entonces me hace de alguna manera curar el trauma. Pero horas después, días después, en mi casa, en mi cama, viene una fuerza que me hace reflexionar sobre ese tema y viene un segundo proceso curativo. Pero y eso es un proceso conmigo misma. Entonces, sobre cada experiencia que nos puede proporcionar esta terapia. Ahora que sin duda es una terapia bastante completa para mí, porque esta terapia no solamente puede abarcar la sanación de mi cuerpo físico, la sanación de mis emociones o la sanación de mis traumas a nivel mental. De repente me muestra una perspectiva diferente de la vida. Es como volver a nacer como un nuevo ser humano, ¿no? Sano, esa es la palabra propia, sano. Y uno a partir de esta técnica entiende que cualquier enfermedad que exista, no porque el ser humano sea soberbio la puede sanar, no. Hay un proceso de conciencia que puede llevar a la sanación. Y esta terapia nos da ese proceso de conciencia, la toma de conciencia para entender y comprender mis traumas, entender y comprender mi forma de vivir la vida y lo que es más importante, sanar mi cuerpo. Y al sanar mi cuerpo también sana mi alma. ¿Cuántas sesiones ha tenido hasta ahora?
Bueno, de PRT. en PRT. A ver, yo he empezado, y lo tengo anotado, lo tengo apuntado. Es más, yo he empezado mi primera sesión el 8 de julio. Yo empecé una sesión el 8 de julio, ¿no? Entonces, a la fecha estamos a 29 de julio. Entonces, vayamos tomando en cuenta que he tenido sesiones pasado un día, que yo las he aplicado de manera consciente, pero sin duda no llego ni siquiera a las 10 sesiones. No llego a las 10 sesiones. Las sesiones que yo he tenido para mí han sido bastante dramáticas. Dramáticas, esa es la palabra, porque se hace todo un drama. Y luego uno entiende y comprende que al final los traumas no tenían sentido, no tenían razón de ser, porque el ser humano a veces piensa que lo que le sucedió en el pasado, ¿no es cierto?, fue muy terrible, muy aquello, pero cuando uno llega al presente y evalúa la situación, se da cuenta que no tanto es así. El imaginario nos hace ver problemas magnificados, que no son reales, digamos, ¿no? Y uno a través de esta terapia se da cuenta de aquello. ¿Qué ha cambiado para usted? ¿Qué ha cambiado para mí? A ver, cuando uno se pregunta del cambio, yo soy sincera y tengo que decir que para mí ha sido el nacimiento de una nueva vida, y lo tomo desde esa manera, el haber nacido a una nueva vida. Con seguridad esta terapia a mí me está llevando a revisar mis principios de vida, me está llevando a revisar mi forma de ver la vida, mi forma de vivir. Es más, yo quisiera decir que va más allá. De repente ha generado un proceso de cambio, o sea, hasta de cambio de personalidad, ¿no? Porque yo estoy cambiando, porque a través del consciente me he dado cuenta que hay varias cosas que debo ajustar en mi vida, y que la vida, la que estoy asumiendo a partir de ahora, es una vida completamente nueva. Me siento renovada, esa es la palabra, renovada. Y no solamente renovada, me siento en paz. Qué lindo. Que eso es más importante. Y ese es un hecho de repente de los estados emocionales. Pero físicamente tengo que decir, de haber estado hace 30 días, luego de un proceso de enfermedad de 4 o 6 meses, completamente terrible y deprimente, cuando yo llegué a la terapia, físicamente me encontraba destruida. Esa es la palabra, destruida. Ahora yo no sé si un ser humano puede en 15 o en 20 días, porque ese es mi proceso, no llego al mes, pero físicamente me siento muy bien. Y cuando digo me siento muy bien, me siento bien. O sea, mi cuerpo ha entrado en un proceso de regeneración impresionante. Y eso yo lo puedo certificar físicamente.